tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. La palabra está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esto es palabra de Dios. Oh, Señor. Hermanos, el texto de esta mañana es un texto muy conocido, aparece en los 3 evangelios sinópticos y de alguna manera hoy hemos estado leyendo la versión según Marcos, pero es una historia del amor, del poder y de la misericordia del Señor Jesús, que en realidad trae una historia dentro de otra, y hay 2 mujeres que son las personas que gozan del favor del Señor en esta narración. Sin embargo, hoy quisiéramos hablar de Jairo, el padre de la hija. Y el texto comienza recordándonos que Jesús había estado en tierra lejana con los gadarenos, donde había expulsado los demonios de aquel hombre. Pero cuando ya él regresa, es alguien conocido y hay una multitud que le está esperando. Y hay un hombre llamado Jairo, muy conocido en el pueblo, es el principal de la sinagoga, que está allí junto con la multitud, pero que sin tener en cuenta su nombre, su prestigio, su lugar en la sociedad, dice que cuando llega Jesús, él se arrodilla y sencillamente le ruega al Señor que ponga su mano sobre su hija que está enferma. La primera imagen entonces que nos presenta la narración es la lucha de una familia que ha tratado de invertir todos sus recursos por la sanidad de su hija. La niña tiene 12 años y ya está inminente, a punto de morir. No ha habido solución para ella.
Sin embargo, este hombre, que es un judío, una persona reconocida, no le importa ir a donde está Jesús, postrarse delante de él y sobre todo solicitarle que ponga su mano sanadora sobre la niña. Así que la primera imagen que tenemos de este gran hombre, del cual es el único que aparece el nombre, porque ni la mujer ni la niña tienen nombre en la historia, solo Jairo, es una actitud de humillación y de dependencia, postrándose ante alguien que él reconoce que puede ayudarle y trayendo delante de él a la hija que está enferma. Hermanos, hay una idea que a mí me gusta mucho, que es el poder del toque sanador. Muchas veces cuando oramos con las personas, usted impone sus manos sobre las personas. Cuando usted unge a los enfermos, usted impone las manos sobre los enfermos. Y este hombre, en medio de su fe realmente empírica, porque él realmente no era uno de los seguidores de Jesús, solo lo conocía por haber escuchado hablar de él. Él sabe el poder sanador que puede haber en el toque de Jesús sobre su hija. Y él le pide solamente, ve donde está mi niña y pon tus manos sobre ella. Y cuenta que Jesús comienza a caminar con Jairo y la multitud con ellos. Y es en ese momento cuando aparece en la historia una mujer que es una mujer totalmente despreciada socialmente. Dice que ha tenido también durante 12 años un flujo de sangre que la hacía inmunda. Cuando tú eras inmundo en el pueblo judío, tú no te podías sentar a la mesa con los tuyos. Tú no podías ir a la sinagoga. Esta mujer parece que en algún momento tuvo una condición económica, social alta. Sin embargo, lo había gastado todo, pagándole a los médicos sin ningún resultado. Y esta mujer, al igual que Jairo, trae una necesidad, pero no tiene el valor de presentarse ante Jesús como aquel hombre principal de la sinagoga, sino que ella decide solamente tocar el manto del Señor. En aquel silencio, en aquel anonimato, y de pronto ella siente que su cuerpo ha sido sanado y que el poder del Señor le ha ministrado para sanidad y bendición de su vida. Pero lo que ella no esperaba, y Jairo tampoco, es que Jesús, en medio de la urgencia de Jairo, hiciera un alto en el camino para preguntar quién le tocó. Y aquella persona que sabía que Jesús era su única esperanza, temiendo y temblando, confiesa que ha sido ella. Y el Señor, que le ha devuelto la dignidad, de alguna manera le dice: tu fe te ha salvado. Y entonces volvemos la mirada a Jairo, aquel padre desesperado, haciendo un alto en el camino porque Jesús se ha dignado a mirar a una mujer impura y sin nombre. Realmente, si hay algo que me llama la atención en ese momento, es que Jairo haya estado en silencio, sin apurar al Señor, esperando por su tiempo y en su modo, cuando realmente en su corazón él desfallecía de urgencia y sobre todo al borde de la desesperanza. Y tal es así que llega alguien de la casa y le dice de pronto a Jairo: no lo molestes más, ya no hay nada que hacer, no lo traigas porque ya tu hija ha muerto. Con la misma, el Señor escucha ese mensaje y le dice a Jairo: no temas, cree solamente.
Y ahí nos encontramos con un padre en medio de su desesperación que tiene que decidir a quién va a escuchar. Va a escuchar a aquellos que traen la voz de la lógica, que implica desaliento, que implica derrota, que implica que ya no hay esperanza, o este padre va a decidirse por escuchar la voz del maestro que contra toda desesperanza trae esperanza y solo le dice: no temas, cree solamente. Y Jairo en este momento decide escuchar al Señor y sigue el camino con él. Ya Jesús despide a la multitud, llega a la casa y también saca a todas las personas que están llorando. Gente que se burla porque Jesús dice: la niña no está muerta, solo duerme. Pero ellos saben que la niña ya está muerta. Así que la incredulidad les lleva a la burla. Y cuando entran a la casa, solo lo hace Jesús con 3 de sus discípulos y el padre y la madre de la niña. Y las palabras del Señor ni siquiera hacen alusión a la sanidad, sino sencillamente invitan a la niña a ponerse en pie y pide a la familia que la alimenten y le den comida. Hermanos, es una historia muy conocida, pero que hoy desde nuestra celebración me gustaría traer algunas ideas para la reflexión, centrando nuestro pensamiento en la figura de este hombre, Jairo, el padre de la niña. La primera idea que me gustaría dejarles es que a los hombres les cuesta mucho mostrar su fragilidad, porque socialmente incluso algunos de ustedes se criaron escuchando la frase de que los hombres no lloran. Y déjenme decirles que si Dios les hizo lagrimales es para que lloren. Así que esa imposición social que hemos recibido a través de los siglos, de alguna manera hace que a los hombres les cueste trabajo expresar su necesidad, su vulnerabilidad. Incluso en el mundo hispano hay un concepto en muchas de nuestras culturas de que la iglesia es para las mujeres y que los hombres no son de la iglesia. Ustedes no conocen ese pensamiento. Es como que no necesitan a Dios o no necesitan demostrar su necesidad de Dios. Y hay una realidad. El hombre siempre trata de tener una coraza en su vida para no preocupar a la esposa, para no preocupar a la madre, para no preocupar a los hijos. Y de alguna forma esto hace que muchas veces evite mostrarse vulnerable y necesitado. Sin embargo, lo primero que nos presenta Jairo es que es muy bueno delante del Señor despojarnos de todas esas máscaras sociales que muchas veces tienen que llevar y humillarse y buscar y reconocer que sin el Señor nada podemos. Y esto fue lo que hizo Jairo, no solo con su vida, sino que lo más importante es que él viene y no trae solo su vida, sino que trae a su familia, trae a su hija, trae la necesidad que tiene su hogar, de que Jesús irrumpa y haga sus obras sanadora y salvadora en medio de ellos. Así que este hombre importante socialmente es un padre tan amante que no le importa allí delante de la multitud tener que arrodillarse y tener que rogarle al Señor y pedirle que ponga su mano sobre su hijo. Definitivamente este era un hombre de Dios, porque Dios le mueve en medio de una sociedad
donde él representa al judaísmo extremo, le mueve a ir a un hombre que para los judíos no estaba bien mirado, pero que era el maestro, el Hijo de Dios, y él le reconoce como el Salvador y el Sanador para su familia y para su necesidad. Y fíjense que solo él, con su acción, hace la diferencia para su familia. Es él quien va, es él quien se humilla, es él quien suplica, él es quien espera y después él es el que decide creerle al Señor cuando todo está perdido. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. Hermanos, hay otra idea que me gustaría destacar. Este hombre desesperado ha tenido que pararse para esperar por el Señor. Y eso nos enseña que muchas veces no es ni en nuestra forma, ni en nuestro tiempo, cuando Dios da respuestas a nuestras plegarias. Es en el tiempo de Dios y a su manera. Y si hay algo que nos cuesta a todos, tanto a hombres como a mujeres, es tener que esperar. Pero no hay nada mejor que poder esperar en Dios. Y cuando nosotros esperamos en Dios, nosotros sabemos que hay una diferencia, porque el Señor siempre va a hacer su obra para bendición de la mejor manera, y a veces tocando las fibras que nosotros no tenemos en cuenta, pero que también necesitan ser sanadas y restauradas. Y este hombre, en medio de su desesperanza y sobre todo cuando ya llega la noticia fatal, decide no oír las voces que no vienen de Dios, sino escuchar solamente la voz del absurdo de la fe que le dice, no temas, cree solamente. Queridos hombres y padres de familia, yo creo que hoy Jairo tiene varias lecciones para cada uno de ustedes. La primera es cuáles son las voces que estamos oyendo muchas veces en nuestra vida. ¿Y qué es entonces lo que nos dice el Señor? Tengan una relación tan linda y tan íntima con el Señor, que no solo le busquen, que no solo se humillen delante de Él y se dejen llevar por Él, sino que también cuando haya otras voces que vengan a sus vidas, ustedes puedan decir, no es de Dios, yo decido por la fe, yo decido por el absurdo de la obra de Jesús en nuestra vida para salvación, para sanidad, para restauración, para bendición de los míos. Hermanos, hoy es un día para declarar que sus hogares son un santuario donde el Señor reina. Amén. Amén. Y reina porque usted le ha dado entrada, porque usted ha sido amigo de Dios, porque usted ha estado dispuesto a caminar con el Señor y a decir en humildad, Señor, sin ti nada soy. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay hombres más valientes, ni hombres más grandes, ni hombres más varoniles que aquellos que deciden poner sus manos en la mano de Cristo para caminar siendo guiados por Él y reconociendo su necesidad del Señor. Amén. Así que en este mensaje hoy de manera especial quiero primeramente decirles, hagan de su casa un santuario. Vivan como Jairo, dependiendo del Señor. Traigan su familia al Señor. Traigan sus preocupaciones, sus cargas, sus dolencias, pero también sus alegrías y sus ilusiones. Tráiganla a los pies del Señor.
Dejen que el toque de la mano sanadora de Cristo toque cada una de las áreas que tienen que ser restauradas en la vida de su familia. Y sobre todo recuerden que la fe no se enseña, que la fe se inspira. Se inspira en la medida en que usted piensa como amigo de Dios, habla como amigo de Dios y es un amigo de Dios. Quiere decir que su familia se va a nutrir de su testimonio, de su ejemplo, y el legado de bendición que usted va a dejar no es solo para los que hoy le conocen, sino es para todas las generaciones de su familia que están por venir. Jairo en esta mañana realmente ha sido el padre de la niña que nos ha inspirado a ser hombres y mujeres dependientes de Dios, a ser personas que llevemos a Dios cada uno de los detalles de nuestra vida que necesitan sobre todo de su intervención, a ser personas que pongamos a nuestras familias delante de la presencia de Dios, sabiendo esperar en Él, sabiendo esperar en su tiempo perfecto y sobre todo que Dios les ayude para que ustedes siembren en la mente y en el corazón de su familia la fe en Jesucristo, aquel que realmente es la razón de nuestra esperanza. Dios les bendiga y que todos puedan pasar un lindo día de los padres. Doy gracias a Dios por hombres de fe, doy gracias a Dios por hombres comprometidos, doy gracias a Dios por parejas que adoran juntas en el santuario. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Déjeme decirle que ese es el sueño de muchas mujeres, tener un día a su esposo sentado junto a ellas adorando. Y nosotros somos una iglesia muy bendecida, porque somos una iglesia de hombres de valor, de hombres de fe y hombres que nos inspiran a vivir tomados de la mano de Cristo. Vamos ahora. Sembraré